Se está presentando en el Teatro de Suresnes Jean Vilar el espectáculo musical Medianoche, en español, en el original, del cantante y guitarrista Vicente Pradal, quien después de haber cantado a los grandes poetas de la lengua española, este artista francés con orígenes hispanos aborda ahora los romances y villancicos españoles de los siglos XV al XVII. La medianoche es pasada. Y no ha venido. Y no ha venido. Y no ha venido. Ay, ay, ay. Y para hablarnos de este espectáculo y del disco que acaba de publicar el sello francés TAC Faubourg du Monde, es decir, Arrabales del Mundo, Vicente Pradal ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haberme invitado. Permíteme que explique, Vicente, antes que nada, que has nacido en la ciudad francesa de Toulouse en 1957, hijo del pintor andaluz Carlos Pradal. Y imagino que tu infancia, el flamenco, el arte, estuvieron muy presentes, ¿no? Pues sí, en casa se escuchaba mucha música, pero no solo flamenco, no solo música española, sino también los cantantes franceses, Jacques Brel, Brassens, Barbara. Escuchábamos también música clásica, Manuel de Falla, Mozart, y efectivamente mucha música española, canciones y flamenco. Y era una casa donde pasaba mucha gente, mucho artista, gente del exilio, en fin, un ambiente muy español. Y había guitarras en casa, mi padre tocaba la guitarra, mi madre también, cantaban. Y entonces mi primera relación con la música se hizo con la música española y con las canciones españolas y el flamenco. ¿Había nostalgia en aquellos ambientes españoles en Toulouse del exilio? Pues sí, sí, había un dolor inmenso, ¿no? Hablando de España, porque tienes que tener en cuenta que la generación de mi padre no podían volver a España, no podían volver. Y de vez en cuando mi abuelo, que fue diputado de la provincia de Almería, pues necesitaba ver España, o sea, lo llevaba en coche hasta la frontera para que pudiera ver España sin poder cruzar la frontera, ¿no? Y entonces todo lo que recordaba España era como un paraíso perdido, ¿no? Y era sinónimo de una gran pérdida y de mucho dolor. Cuéntanos, Vicente, ¿qué han supuesto para tu carrera nombres españoles del exilio como Paco Ibáñez o también el flamenco Enrique Morente? Bueno, yo tengo por costumbre de agradecer a tres personas que realmente han construido el artista que soy hoy. Efectivamente, el primero fue Paco Ibáñez, que llegó cuando yo tenía unos 14 o 15 años a Toulouse y a Francia, cantando a los grandes poetas, Alberti, Lorca, Miguel Hernández, Machado, Góngora y muchos más. Y para mí fue realmente muy importante porque es quien me dio el gusto de la poesía, ¿no? Y gracias a él abrí mis primeros libros de poesía, que había mucho en casa. Luego, efectivamente, la figura que me ha marcado en el mundo del flamenco ha sido la personalidad de Enrique Morente. Tenía una gran amistad con él. Y para mí, Enrique era un genio, tanto como persona que como artista. Y
En fin, habría mucho que contar, ¿eh? Y luego la tercera persona que quiero agradecer es Salvador Tábora, el director de la Cuadra de Sevilla, que llegó en la década de los 70 a Toulouse con un espectáculo, y en Francia, con un espectáculo muy fuerte que se titulaba Quejillo, y que nos enseñó que el flamenco también podía ser otra visión de Andalucía, y un arma, una posibilidad de luchar contra la dictadura, ¿no? Entonces, sí, estas tres personas han influido mucho en mi decisión de hacer una carrera de músico y de compositor. Vicente, tu primer disco, La Nuit Obscure, La Noche Oscura, obtiene en el 96 ya el Gran Premio de la Academia Charles Cros del disco. Para cantar poemas de San Juan de la Cruz hay que tener una vena mística, ¿no? Si no, no funciona eso. Pues todo la tenemos, creo. Lo que pasa es que a veces nos alejamos un poco de a ello, pero creo que todo ser humano en un momento dado mira al cielo, ¿no? Y se da cuenta de que somos como hormiguitas en este planeta, que nuestro problema realmente no tiene mucha importancia y que hay seguramente algo más importante, más grande que nosotros. Que, pero yo realmente no soy creyente, ¿no? Lo que significa que no necesariamente hay que ser creyente para que te guste la poesía de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, que son artistas, como solía decir Enrique Morente. Y nuestro amigo Paco Ibáñez, que bien se sabe que no es creyente tampoco, ni muchísimo menos, pues también ha puesto en música, y Enrique Morente también, al gran poeta San Juan de la Cruz. Esos Es una palabra, místicos, perdona que te corte, antes que todo una palabra de amor, más que de religión. precisamente esos éxtasis místicos a veces tienen algo de erótico. Sí, 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 sí. Por ejemplo, el poema La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, pues tiene mucha sensualidad, ¿eh? Marc Lespese. Has dedicado 2 discos a la poesía de Federico García Lorca, del que se cumplen ahora 80 años de su asesinato. ¿Es cierto que tu bisabuelo fue el maestro de Federico allí en Fuente Vaqueros? Sí, mi bisabuelo, don Antonio Rodríguez Espinosa, era el maestro del pueblo de Fuente Vaqueros. Y claro, tuvo como alumno a Federico y le enseñó a leer. Y luego cuando este hombre se tuvo que marchar a Almería con su mujer y sus 4 hijas, entre ellas mi abuela, pues el pequeño Federico estaba muy triste porque quería seguir estudiando con él, y la familia de Federico, el padre concretamente, pidió a mi bisabuelo de que se lo llevara a Almería, y estuvo Federico 2 años en nuestra familia en Almería, y ahora han puesto una estatua de Federico en la plazoleta donde vivían Federico y mi bisabuelo, que era también poeta, y dicen los expertos que influyó en la carrera de Federico. Y luego se vieron, cuando este señor se fue a vivir a Madrid, Federico lo veía mucho porque la familia de Federico, como Federico se gastaba siempre el dinero, le mandaban el dinero al maestro para que se lo diera a Federico. Lo racionara. Exactamente. El asesinato de Federico García Lorca fue una de las heridas que se llevó el exilio a Francia, a Toulouse. Se hablaba de Federico García Lorca. Sí, sí. Recuerdo que vino a nuestra casa Isabel, la hermana de Federico. Yo la conocí cuando era un niño. Es un trauma inmenso, ¿no? Pero creo que también es representativo de lo que es España, o sea, capaz de darnos un genio universal como ha sido Federico, y de asesinarlo. O sea que es una historia trágica, pero como decía Pablo Neruda, que era amigo de Federico, tenían sus enemigos todas las razones para
para matarlo. O sea que era homosexual, era progresista, era poeta, en fin, estorbaba, molestaba a la extrema derecha y evidentemente fue uno de los primeros que se cargaron. Es horrible. Imagínate tú que tenías solo 38 años, Federico, y es horrible. Yo he estado en sus casas, la de Fuente Vaqueros y en la de la Huerta de San Vicente en Granada, y estuve a punto de llorar, ¿no? Porque realmente cuando ves la sensibilidad de este hombre que está en su vida y en sus poemas, puedes imaginar el horror de sus últimos momentos y, en fin, una cosa horrible, ¿no? Pero también se cargaron a Antonio Machado, que murió de pena en Collioure, donde está enterrado, y a Miguel Hernández y a muchos más, ¿no? O sea que no es una casualidad. Terrible. Volviendo al espectáculo Medianoche que estás presentando en el norte de París, en Suresnes, ¿cómo surge la idea de crear un espectáculo musical a partir del romancero popular español? Bueno, el romancero siempre me ha interesado. Empecé a ponerle música a un romance muy conocido que es el romance del Conde Niño, y en un recital que tengo con mis hijos, mi hijo Rafael, que es pianista, y mi hija Paloma, que canta, la cantábamos y vi que tenía mucho éxito, que interesaba a la gente. Es como un cuento así amoroso, una especie de Romeo y Julieta castellano, digamos, este romance. Y luego me convencí de que podía ser interesante presentar un espectáculo sobre los romances antiguos que tuvieran un eco en el mundo de hoy para los hombres y las mujeres de hoy. Y, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho, que no es un romance, es un poema de Gil Vicente del siglo XV o XVI, no me acuerdo, que se titula Dicen que me case yo. Es una joven mujer que no se quiere casar. O sea que sabemos que la condición femenina todavía es un problema que no está resuelto en muchos sitios del mundo, y a mí me interesa esta problemática, ¿no? Y es interesante ver que en aquel entonces, hace mucho tiempo, ya se alzaban niñas que decían no. Y bueno, y otros son cuentos metafísicos, otros graciosos, en fin, así una mosaica interesante de historietas que presentamos con todos los amigos de Medianoche, concretamente un malabarista, un acordeonista, una bailaora de flamenco, un percusionista, un amigo argentino que canta muy bien y toca las flautas del mundo, yo, mi hija y otra chica, Federica, que también canta. Lo que habéis hecho, Vicente Pradal, es devolverle al romancero esa oralidad que tenía en el origen, ¿no? Esos romances se cantaban, me imagino, por los pueblos. Sí, se cantaban o se recitaban con músicas muy repetitivas, populares. Muchas se han perdido, otras no, y algunas han llegado hacia nosotros gracias a Federico García Lorca, como el romance de Don Boiso, por ejemplo. Pero es una poesía muy buena, muy bonita, muy conseguida, y que se estudia en España, claro, y en América Latina, pero en Francia la conoce muy poca gente. Entonces uno de mis objetivos era también dar a conocer esas páginas sublimes de la poesía castellana clásica. Hablando de poesía, de oralidad, como ya te habrás enterado, Vicente, acaban de conceder el Nobel de Literatura a Bob Dylan, nada más y nada menos, alguien que también ha sabido devolver la oralidad originaria a la poesía, ¿no? Sí, bueno, yo me alegro muchísimo, ¿no? Porque que le den un premio tan importante a un poeta, porque es poeta, es una cosa muy buena. Y Bob Dylan siempre me gustó, es un cantante de lo que llaman ellos el protest song, pero que viene de la música popular. Su ídolo era Woody Guthrie, que era el flamenco de ellos, ¿no? O sea,
un cantante que cantaba las canciones de los obreros, de los campesinos, de la realidad concreta de la gente del pueblo, ¿no? Y Dylan, pues, es un tío muy inteligente que ha escrito su famoso Blowing in the Wind, dice que todas sus canciones están contenidas en esta canción, ¿no? Y nada, que yo he visto la famosa película de él sobre él con todas las entrevistas y me fascinó, ¿no? Y tengo absolutamente todos sus discos, se lo comentaba antes a mi amigo Diego que está aquí presente. Y nada, es una muy buena noticia para la música y para también la institución del Nobel, ¿no? Que nos enseña que están abiertos a todo tipo de obras, ¿no? ¿Habría un equivalente de Bob Dylan en la canción, la poesía española cantada? Quizás Serrat, quizás. Bueno, Serrat, sí, no creo que haya equivalente. Podría ser Morente, ¿no? Morente porque Morente es un rebelde como Dylan y muy creativo como Bob Dylan y popular a la vez sí, yo creo que el que más se parece a Bob Dylan en la canción española es el flamenco granaíno, Enrique Morente para mí, ¿no? Bueno, Serrat ha hecho cosas muy buenas y Paco Ibáñez también, pero bueno, creo que cada artista realmente es único. Vicente Pradal, quizás. No, yo no tengo este genio que tienen ellos. Yo lo que hago, lo hago con todo mi corazón y al servicio de, como tú, del idioma nuestro, en castellano, y de la poesía, pero no tengo yo esta envergadura. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de Suresnes Jean Vilar para el espectáculo musical Medianoche del cantante y guitarrista Vicente Pradal, que estará en cartel precisamente hasta el 16 de octubre. Y si no pueden asistir al espectáculo, siempre les queda el disco Medianoche, editado en Francia por TAC. Muchísimas gracias, Vicente, por haber estado con nosotros. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube también, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme saludar también a Solène Moulin, que está detrás de los cristales, una gran mujer, a cargo de la realización de la imagen y del sonido de esta emisión. Gracias de nuevo y que sigan los éxitos con este espectáculo. Gracias.